Felicitaciones y bienvenido a la zona de miembros de PNL 2.0, donde subiré videos con material exclusivo, material que ni siquiera es compartido en mis cursos pagos. Esta serie de 3 videos presupone que ya viste el video titulado Cómo calmar la ansiedad y dejar de pensar en tu ex, supera la ruptura y deja de stalkear con programación neurolingüística. Si aún no viste ese video, míralo antes de ver este video, porque este video presupone el conocimiento previo del video Cómo calmar la ansiedad y dejar de pensar en tu ex. Habiendo aclarado eso, comencemos. Este es el primer video de una serie de 3 videos donde vas a aprender cómo usar el lenguaje como bisturí mental. Vamos a descubrir cómo detectar el punto exacto donde intervenir en una estrategia mental para que tus preguntas dejen de ser aleatorias y se conviertan en herramientas de reprogramación real. Y una de las preguntas que responde esta serie de videos es: ¿y si el verdadero poder no está en lo que preguntas, sino por sobre todo cuándo y dónde lo preguntas? Esto es importante porque, utilizando una metáfora, si no sabes dónde está el nudo, ¿cómo vas a desatarlo? Porque hay algo que muy pocos coaches, terapeutas o practicantes de programación neurolingüística entienden, y es esto: una pregunta bien diseñada, pero mal ubicada, puede reforzar el mismo patrón que querías romper. Lo viste en el video gratuito, como con una simple secuencia de 7 preguntas logré sacar a alguien de un loop dopaminérgico autodestructivo. Pero lo que no te conté en ese video fue cómo sabía qué preguntar y cuándo. Y eso cambia todo. La mayoría de las personas actúan como si la mente fuera una lista de creencias a reemplazar o una conversación a reencuadrar. Pero tu mente es una estrategia viva. Es una secuencia activa, un programa. Y como todo programa tiene un código. Y ese código opera bajo lo que se llama modelo TOTE o modelo POPS. POPS viene de las siglas prueba, operación, prueba, salida. Y TOTE viene de las siglas testeo, operación, testeo, el segundo testeo en este caso, y luego exit, que vendría a ser la salida. El problema es que si no sabes en qué punto de la secuencia está atascada la persona o en qué punto de la secuencia estás atascado tú, no vas a hacer tan eficaz el cambio. Y es posible que hasta sea perjudicial si no sabes dónde y cuándo hacer la pregunta. Con todo ese preámbulo, comencemos. Aprendamos primero la diferencia entre síntoma y estrategia. La tristeza, la obsesión con el ex, la procrastinación, el enojo, la frustración, todo eso es lo que un coachí te va a contar. Todo eso está en un nivel de lo que llamaríamos en programación neurolingüística la superficie. La persona, cuando te cuenta lo que le sucede, te está dando el resultado final del display. Te está hablando de la lucecita roja que parpadea en el tablero. Te está mostrando el dolor, la consecuencia de una estrategia que ya corrió o que está corriendo y fallando miserablemente en su objetivo. O cumpliendo un objetivo oculto que no les gusta. ¿Sí? Y al hablarte de eso, lo que tienen es conciencia del resultado final de la estrategia. Conciencia del golpe, digamos. O sea, uy, me hizo un moretón acá. Acá sí me hizo un moretón, ¿sí? De eso sí tienen conciencia. Lo que no tienen conciencia es todo lo previo, todo lo que está detrás de bambalinas, todo lo que está detrás de escenas. Por eso que te cuentan no es la raíz. Es el síntoma visible de una estrategia que es invisible, ¿sí? Lo interesante es sacar a la luz esa estrategia invisible que corre por debajo de la conciencia. Por eso, saber identificarla es clave. Ahora, en este video aprenderás cómo leer el momento exacto de la estrategia sin que te lo diga la otra persona. Así que comencemos con ejemplos prácticos. ¿Cómo se desactiva un patrón? Lo primero a tener en cuenta es saber a dónde intervenir, o sea, ¿a dónde vas a utilizar la pregunta que vas a estar diciendo? ¿A dónde la vas a dirigir? Vamos a darte el ejemplo paso a paso. El problema, según el modelo POPS o el modelo TOTE, puede estar en 4 lugares. En el testeo inicial, en la operación, en el testeo siguiente o segundo testeo, o en la salida de la estrategia. ¿Cómo sabes que el problema está en el testeo inicial de la estrategia? Escuchando la estructura. No la historia que te cuentan, sino la estructura. ¿Sí? Siempre préstale atención a la estructura. No te quedes con el contenido solamente, sino con el contenido más la estructura. Ejemplo.
basándome en el video anterior. Si mi amigo me hubiese dicho, me encuentro abriendo Instagram sin saber por qué, o si me hubiese dicho, de repente siento la urgencia de deslizar el feed antes de darme cuenta, sus palabras me hubiesen hecho ver de que el problema estaba en el testeo inicial. ¿Comprendes por qué? Porque se encuentra ingresando, se encuentra operando, se encuentra en este caso ingresando al Instagram sin saber el motivo. ¿Sí? Su estrategia se dispara sola. El testeo está, o sea, el inicio claramente de la estrategia está, pero él no sabe cuál es, ni sabe cómo lo hace. Lo único que sabe, o sea, donde ingresa la conciencia es en la operación, cuando él ya se encuentra abriendo el Instagram. Ese es el fenómeno al cual le llamamos fenómeno del piloto automático verbalizado. Las frases que te hacen dar cuenta de esto son: me encuentro abriendo Instagram, me encuentro abriendo la heladera, me agarra un ataque de algo dulce, voy a la heladera y me encuentro a mí mismo comiendo algo dulce sin saber cómo. De repente ya tengo el teléfono en mano, ¿sí? Énfasis en la acción ya iniciada, de la cual no hay conciencia. No sé ni cómo he llegado aquí, ¿sí? Desconexión entre la intención y la acción. Es como si mis dedos tuvieran vida propia, ¿sí? Externalización de la acción. Estaba pensando en otra cosa y ¡zas! Así como por arte de magia que estoy, ¿sí? Disociación cognitiva, etc. Todo eso lo que grita es trigger inconsciente. O sea, hay una activación, hay un disparador que inicia la estrategia y la persona solo se da cuenta cuando está operando. Repitiendo lo anterior para enfatizarlo, pero lo entenderás desde otro lugar ahora, su estrategia se dispara sola. El testeo está, pero él no sabe cuál es ni cómo lo hace, solo sabe que se encuentra abriendo Instagram. Todas las frases que vimos anteriormente denotan que el problema está en el testeo inicial de la estrategia. Habiendo aclarado eso, pasemos ahora a frases que hacen denotar, que te muestran, que te guían, que te hacen sentir que el problema está en la operación, en la fase 2, digamos, del modelo TOTE o del modelo POPS, en la operación de la estrategia. Si mi amigo me hubiese dicho, cada vez que veo su historia empiezo a enloquecer, o si me hubiese dicho, al deslizar hacia su perfil siento una oleada de ansiedad en el estómago, o si me hubiese dicho, empiezo a revisar cada historia buscando algo que calme este malestar, lo cual podríamos resumir como el fenómeno de no poder parar una vez adentro, ¿sí? Sé que no debería seguir mirando, pero no puedo evitarlo, etc. Todo ese tipo de frases indican que la operación tiene un componente compulsivo, un bucle, ¿sí? Piénsalo de esta forma, ¿sí? Como un círculo que se autorrefuerza, y es difícil de interrumpir mientras se está ejecutando. ¿Por qué eso denota que el problema está en la operación? Porque el problema no es empezar, ¿sí? El problema es detener la secuencia una vez que se inició. Y la persona tiene conciencia de esta parte. Tiene conciencia de que no se puede frenar. Todo esto denota que el problema está en la operación porque él ya ingresó en el Instagram. Y ese no es el problema. O sea, el problema no es no puedo ingresar al Instagram. O quiero ingresar al Instagram pero lo procrastino. ¿Sí? Sino que el problema es lo que le genera todo eso que hace. La operación. ¿Comprendes? Cuando él está en el Instagram, al ver las fotos, eso específicamente lo hace enloquecer. ¿Sí? Como en las frases que anteriormente exploramos. Ve la historia y empieza a enloquecer. Esa forma de describir su problema me hace notar que su problema está en la operación. ¿Lo ves? Ahora bien, esas dos distinciones, el testeo inicial y la operación, son más fáciles que las que vienen ahora, que son el segundo testeo y la salida. Y cuando digo que son más fáciles, me refiero a que son más fáciles de reconocer. Por eso vamos a aclarar cuál es la diferencia. El segundo testeo, ¿sí? La segunda prueba, es cuando la mente está chequeando si la acción que hiciste te ayudó,
si la acción que hiciste cumple los criterios establecidos, etc. Se diferencia de la salida porque la salida es cuando la mente dice, bueno, esto ya se hizo, listo, ya está, se terminó, y paso a otra cosa. Utilizando una metáfora, el testeo 2 es un juicio de desempeño, como un juez analizando la información antes de dar su veredicto. A ver, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo lo otro, sí, ok. En base a todo esto que tengo, yo concluyo que esta persona es inocente. La salida es el veredicto final, cuando el juez golpea su martillo. Te quiero brindar otras dos metáforas para que entiendas mejor la diferencia entre el testeo número 2 y la salida. El testeo número 2 es el chef que está probando la sopa. El chef mete la cuchara, prueba y decide. ¿Le falta sal? ¿Está en su punto? ¿Tiene todos los ingredientes? ¿Cumple el estándar de sabor que yo buscaba? Es la evaluación interna y o externa también puede ser. Digamos que es un chef que, además de hacer eso, le hace probar a su compañero. Marcos, vení, ¿puedes probar esta sopa? Y me puedes decir si tiene todo o si le falta algo. Eso vendría a ser una evaluación externa, ¿sí? Que requiere de otra persona en caso de dudas. ¿Te das cuenta? Por eso no es solo una evaluación interna, sino que también puede requerir o puede tener una evaluación externa también. Conozco personas, por ejemplo, que van a comprar ropa y solamente terminan comprando si la otra persona les da el ok. Si la otra persona le dice, sí, te queda bien, sí, cómpralo, entonces la persona compra. Si la otra persona no les da el ok, la persona no termina comprando por más de que le haya gustado, ¿sí? Así que por eso es importante esta distinción. Es la evaluación interna y externa también de si el plato, resultado de la operación, está listo según el criterio. La salida es el camarero llevando el plato al cliente o tirándolo si falló. O sea, una vez que el chef termina el testeo número 2 con todos sus criterios, da el ok y le da el plato al camarero. El camarero, ¿sí? El exit, la salida, realiza la acción final, que ¿cuál es? Sacar el plato de la cocina. Si termina la estrategia interna y o externa y lo presenta al cliente. Aquí otra distinción. La calidad de cómo el camarero presenta el plato o cómo gestiona el descarte, ¿sí? En caso de que el chef le diga no, decile, por ejemplo, al cliente que tiene que esperar, porque la verdad es que no me salió bien el plato, afecta la experiencia final. Otra metáfora. El testeo número 2 es el estudiante revisando sus respuestas antes de entregar el examen. Contesté la pregunta número 1, la contesté bien, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Contesté todo, creo que está bien según lo que estudié. Es la autoevaluación final basada en sus criterios internos de suficiente o lo mejor que puedo hacer. La salida es el estudiante levantándose, caminando hacia el profesor y entregando el examen. ¿Sí? Es la acción física de finalizar y la transición fuera del modo examen. Ahora bien, una vez que entregó el examen, puede sentirse aliviado, salida positiva, ansioso por la nota, ¿sí? Salida negativa, digámosle negativa por decirle, o completamente vacío sin saber qué hacer ahora, ¿sí? Salida 0. El cómo entrega el examen, con seguridad, con duda, etc., forma parte de la salida. Por eso es una de las 4 fases del modelo TOTE. Como regla general, si el testeo número 2 tiene malos criterios, la salida mayormente también va a tener malos criterios. ¿Sí? A menudo se da esto. O sea, si el chef dice que la sopa está bien, pero está salada, el cliente va a rechazar la sopa. ¿Por qué? Porque está salada. El chef no chequeó eso. Quizás hizo la sopa rápido y la entregó. Y no la probó. ¿Sí? Faltó ese criterio. Sin embargo, también puede ocurrir que el testeo número 2 sea bueno, que tenga buenos criterios y que la salida tenga malos criterios. Ejemplo, si el chef hace una sopa perfecta, ¿sí? Por lo tanto, el testeo número 2 estaría ok. Pero el camarero la vuelca, tiene una mala salida.
¿sí? El resultado sigue siendo un desastre. Si el estudiante aprueba el T2, ok, pero al salir se siente culpable por no haber estudiado más, la salida es negativa. ¿Te das cuenta? El testeo 2 tiene más que ver con criterios y la salida tiene más que ver con un veredicto final. ¿Tengo esto? Listo, sí. ¿Se cumplió esto? Listo, ya está, se cumplió. Listo, salgo. ¿Sigo en este patrón o me salgo? Cuando digo esto me refiero a... hay algunas salidas que están conectadas con el testeo inicial, ¿sí? Con el primer testeo. Entonces se sale y se vuelve nuevamente a correr la estrategia. Por eso me refiero a esto, ¿sí? Por eso digo, sigo en este patrón o me salgo. Si el problema está en el testeo número 2, mi coachee diría algo así. Esto es lo que me haría dar cuenta de que el problema está en el testeo número 2. Mira, Hernán, lo que me sucede es lo siguiente. Me digo, solo una historia más y paro. Compruebo si esta parte, presta atención, compruebo si ya me calmé. ¿Sí? Ahí se ejecuta el testeo número 2, en caso de no, y necesito ver otra y otra y otra y otra. Y otra de las formas en las cuales te puedes dar cuenta que el problema está en el testeo número 2 es que cuando las personas hacen la descripción de lo que les sucede, te comentan que el problema está en la duración o en su incapacidad de detenerse. O sea, la queja principal no es sobre el inicio o la operación, sino sobre el tiempo invertido o la sensación de estar atrapado sin fin. ¿Cuál es la diferencia con el problema en la operación? Que esto es una conclusión basada en un criterio. O sea, pierdo mucho tiempo en esto. Me doy cuenta. O estoy atrapado en esto y vuelvo nuevamente y la verdad que eso me pone mal. La verdad que no sé cómo detenerlo, pero me pone mal porque es mucho tiempo que pierdo y no me puedo detener. ¿Te das cuenta que es una conclusión? Otra de las cosas que te pueden hacer notar de que el problema está en el testeo 2 es la ausencia de sensación de logro cierre. ¿Sí? La persona termina la actividad, eventualmente, pero sin sentir que haya conseguido lo que inconscientemente buscaba al empezar. No hay un listo, ya está, terminé, es momento de lanzarlo. Cumplí con esto, está todo terminado acá, lo edité, hice lo mejor que pude, sí, listo, bueno, ahora lo lanzo y lo publico. Eso no está. Y para la salida de la estrategia, ¿cómo me di cuenta que el problema está en la salida de la estrategia? Para la salida es simple. Una vez que el testeo número 2 está, ¿sí? O sea, los criterios del testeo número 2, cuando digo criterio me refiero a en qué te basas para saber que ya está algo, ¿no? Una vez que eso ya se cumple, la salida es el paso que dice, bueno, detén la estrategia porque ya está, haz otra cosa, pasa a otra parte porque ya está, ¿sí? Es la señal del stop. Fin del programa, se acabó, se terminó. Se cumplió esto, listo, ya está. ¿Terminaste? Listo, va, sale. Se publica. Piénsalo en términos de un diario. Se terminó de escribir todo de la mejor manera posible, cumpliendo los criterios del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se cumplió esto y esto. Listo, perfecto, se publica. El se publica... y después la publicación en sí misma es la salida. Por ende, si la persona no expresa que cuando termina de hacer X hace otra cosa, o lo deja de hacer, te está dando información de que el problema está en la salida. Si se crea el fenómeno del bucle mental post-sesión, o sea, la persona describe pensamientos rumiantes. Cuando digo pensamientos rumiantes me refiero a pensamientos que vuelven una y otra y otra y otra vez. Imágenes persistentes o diálogos internos, ¿sí? Determinados pensamientos relacionados con, en este caso específico, basándome en el ejemplo del video anterior, con el Instagram después de haberlo cerrado. Cuando te das cuenta de que la mente no soltó el tema, sino que vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, el problema está en la salida. Otro patrón que te muestra y que te dice que el problema está en la salida es el ciclo rápido de salir y volver a entrar, que es la característica más obvia. Intentos repetidos de salir que fallan repetidamente, indicando que la condición de salida no es estable o satisfactoria. Piénsalo como si fuera una puerta giratoria. Así que la persona sale, pero vuelve a entrar. 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 Todo eso indica que hay que operar, o sea que tus preguntas deben apuntar a la salida de la estrategia. Porque claramente está
todo comportamiento, toda emoción o toda falta de comportamiento, toda falta de emoción es el resultado de un tote o el resultado de un pops, o sea que siempre están presentes, pero están presentes de forma precaria, o sea, no están presentes con los criterios que deberían tener. En cierta forma son defectuosos. Haciendo un repaso entonces con preguntas exactas que podría decir, si tu amigo dice, me encuentro abriendo la heladera sin saber el motivo, ¿qué hago ahí? No le hablo de la comida, ¿sí? Porque ahí ya estaría en la operación. Le hablo del origen. ¿Qué estás buscando cuando abrís la heladera? ¿Sí? Con esta pregunta apunto al testeo inicial. Apunto a que haga consciente eso que era subconsciente. Si dice, y empiezo a revisar todo, entro a su historia, los seguidores, eso denota, eso me muestra, eso me hace sentir de que está en operación. ¿Cuándo sucede eso? No me meto con su autoestima. Le pregunto, cuando decís que entras a los seguidores, ¿qué significa eso? Simplemente mirás el número, abres la lista y deslizas, ¿sí? En ese caso sería el kinestésico externo, ¿no? Porque involucra el movimiento del dedo. Te detienes en nombres o en fotos específicas, ¿sí? En ese caso sería un visual externo, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo estas preguntas apuntan a la operación, a lo que hace? Ahora bien, si el coachee me dice, sigo revisando, haciendo scrolling, sigo buscando, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que busco, pero siento que aún no lo he encontrado. Eso denota de que el problema está en que no estableció bien el criterio del testeo número 2. En ese caso, una de las preguntas que se podría hacer sería, ok, sientes que aún no lo has encontrado. Bueno, detenete ahí, para ahí, detenete ahí un momento. Si lo hubieras encontrado, hagamos de cuenta de que ya encontraste eso que estabas buscando. ¿Cómo sabría esa parte tuya que busca que ya está? Que ya lo encontró. ¿Qué verías? ¿Qué verías? O sobre todo, ¿cómo te sentirías diferente en ese preciso instante? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo estas preguntas apuntan a que la persona desarrolle un criterio en el cual basarse para detener la operación? Porque si no, sigue en modo operación. Porque precisamente no se cumple el criterio del testeo número 2. No sé muy bien lo que busco. Entonces sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando. Ahora bien, si el coachee o mi amigo me dice, bueno, después cierro el celular y la verdad es que me siento peor. Me siento muy mal cuando cierro el celular. Bueno, eso indica que el problema está en la salida, ¿lo ves? Porque cerró el celular, ya está, listo. Y ahí es cuando le viene esa sensación de sentirse peor. Ahí en ese caso podrías utilizar este tipo de preguntas. ¿Peor comparado con qué? ¿Peor que antes de abrir el celular o el móvil? ¿O peor que mientras lo estabas usando? ¿Cuál es el parámetro que tienes en cuenta para decir que te sientes peor? ¿Sí? Son algunas de las preguntas que podrías estar utilizando que van apuntadas a la salida. Esta es la pregunta que quiero hacerte y quiero que la contestes antes de seguir, ¿ok? Primero lee la pregunta. Pon en pausa el video, respóndela tranquilo y solo luego sigues viendo el video. De esta forma vas a lograr una mejor epifanía. Aquí está la pregunta. Aquí va. Las preguntas que le hice a mi amigo, ¿sí? Que estaban en el reporte, que si no lo descargaste, te invito a que lo descargues. ¿A qué parte del tote, ¿sí? iban dirigidas? Esas preguntas. Esas 7 preguntas. ¿A qué parte iban dirigidas? ¿Y por qué iban dirigidas a esas partes? ¿Por qué no a otras? Las preguntas iban dirigidas al testeo inicial, a la operación, al segundo testeo o a la salida de la estrategia. Respuesta A, respuesta B, respuesta C o respuesta D. Piensa la respuesta y dila en voz alta antes de proseguir. Pausa este video y contéstala, ¿sí? Bien. ¿Por qué mi amigo hubiese seguido repitiendo su estrategia sin interrumpirla indefinidamente? Porque su criterio de evaluación interno
el testeo número 2 estaba mal diseñado. No evaluaba si lo acercaba a su vida deseada. Evaluaba si se calmaba por 5 segundos. O evaluaba si ya estaba con otras personas. Que es incluso peor. Porque ni siquiera es un criterio interno. Es externo. Que no depende de él. Es un test. Es una prueba defectuosa. Como es una prueba defectuosa, genera una operación compulsiva. Que genera una salida que parece un alivio. Pero solo más dolor reciclado. Una operación compulsiva, eso denota que hay un problema en alguno de los testeos. Ya sea en el testeo número 1, que es el inicial, o en el testeo número 2. Bien, ¿y qué hacen las preguntas psicológicas de la programación neurolingüística? Precisamente, interrumpen el programa, interrumpen la estrategia. ¿Cómo? ¿Qué es lo que buscan hacer? Lo que buscan hacer es añadir un criterio nuevo, una evaluación nueva, mucho más profunda y mejor que la anterior. Piénsalo como que son el control alt más delete, finalizar tareas mental. Lo que buscan es sacar a la persona del piloto automático. Y le hacen una pregunta que la obliga a frenar y a pensar. ¿Esto que estoy haciendo me sirve o me hunde? No le das sermones a tu amigo o tu coachee. No lo enfrentás. No es que buscas discutir. Solo invitás a un punto de observación más alto. Y ese punto colapsa el patrón desde adentro. Con esas preguntas lo que estábamos instalando eran nuevos criterios. ¿Esto realmente te sirve? ¿Te hace una mejor persona? ¿Te hace alguien más masculino? ¿Te da más confianza? ¿Te hace más atrayente al sexo opuesto? ¿Sí? Esos eran los nuevos criterios que estábamos buscando instalar. ¿Te ayuda? ¿Te hace una mejor persona? ¿Te saca hacia adelante? Y por ende, lo que buscábamos hacer es instalar un nuevo segundo testeo o mejorar el segundo testeo que ya estaba en la estrategia. O sea, lo que buscábamos es reemplazar el viejo criterio. Obtuve la información que buscaba de mi ex. Ahora sé que ya no me reemplazó por otra persona, por uno que apuntaba, sí, a nivel identidad de propósito. ¿Te hace más fuerte esto o más débil? ¿Te acerca o te aleja de la vida que querés? ¿Te hace quien deseas ser? Este comportamiento que estás haciendo, compulsivamente chequear el Instagram, ¿te hace quien deseas ser? ¿Te convierte en esa persona o no? Si tu mejor amigo estuviera haciendo esto, ¿qué le dirías? ¿Sí? Son todas preguntas que obligan a comparar la acción con valores profundos, no con la gratificación inmediata. ¿Sí? Lo que hicimos utilizando una metáfora es esto. Imagina que mi amigo está dando vueltas en coche por la misma manzana. ¿Sí? El bucle de mirar Instagram. Cada vez que completaba una vuelta, ¿sí? Miraba el perfil, había un pequeño semáforo, el testeo número 2 o la prueba número 2, que se ponía en verde solo porque había completado la vuelta. Por ende volvía a la operación. Y volvía de vuelta. No le importaba si esa vuelta lo llevaba a alguna parte útil, porque precisamente ese criterio no había sido establecido. Simplemente decía, ok, diste la vuelta, bueno, puedes parar un rato o seguir dando vueltas. ¿Sí? Esa era su salida temporal. Las preguntas fueron como si alguien le gritara, hey, ¿esta calle te está llevando a donde realmente quieres ir? ¿Te hace sentir bien este viaje? ¿No te parece que estás perdiendo mucho tiempo dando vueltas en el mismo lugar? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? De repente el semáforo, ¿sí? El testeo número 2, ya no solo miraba si había completado la vuelta, sino si la vuelta servía para algo bueno. ¿Ves cómo se añadió el criterio? Y como no servía, no cumplía con ese nuevo criterio, el semáforo se puso en rojo y no le dejó seguir de la misma forma. No le dejó seguir dando vueltas ni parar normalmente. Eso generó la disonancia cognitiva. Ante eso, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que bajarse del auto, tuvo que bajarse del carro, tuvo que bajarse del coche y abandonar esa ruta, ese camino neuronal. Resultado de esto, colapsó la estrategia. No la pudo seguir ejecutando. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque abandonó el revisar su Instagram
cada 3 minutos, cada 3 segundos. ¿Te das cuenta por qué digo que son preguntas que obligan a comparar la acción con valores profundos, no con la gratificación inmediata? Este tipo de preguntas destruyen el refuerzo dopaminérgico. Porque si el comportamiento ya no cumple el nuevo test, ¿sí?, el nuevo criterio, el cerebro no puede mantenerlo. Porque se genera un ¿cumple con este nuevo test, con este nuevo criterio? No. ¿Cómo que no lo cumple? Y no lo cumple. Y pero entonces no lo podemos seguir ejecutando porque no cumple. No, esto es un error. Error. No lo podemos seguir ejecutando. Es un error, no, no sé, lo tenemos que resolver a esto porque no podemos seguir. Acá hay una disonancia, no me agrada a mí la disonancia. Este criterio no, la respuesta es no. ¿Me hace más feliz? No. ¿Me ayuda? No. Y fueron varios criterios, ¿recuerdas? Por eso la importancia de la secuencia. Es una instalación de un criterio tras otro, tras otro, tras otro. ¿Comprendes? ¿Por qué esto cambia todo? Porque si haces una pregunta diseñada para el trigger, mientras la persona está en el testeo, la mente no lo recibe. ¿Y qué sucedió al querer ejecutar la vieja estrategia? Se sintió forzada. O peor, se sintió como que estaba empujando algo que no encajaba. Cambia la sensación. No es lo mismo. ¿Y por qué cambia la sensación? Porque cambiaron las modalidades, porque cambiaron las cosas que se decía, cómo las percibía, etc. Y ahí en ese momento la reprogramación mental ocurre sin resistencia. Esto no es decir algo bonito, no es hacer coaching, ¿sí? No tocaste la emoción, no apuntas a la emoción. No tocas la emoción porque no apuntas a la emoción. Tocas el andamiaje que la sostiene, tocas la estructura que sostiene la emoción. Modificas la estructura, ¿lo ves? Este es solo un ejemplo de cómo usar el modelo TOTE como un mapa interno para guiarte y saber dónde operar, y al lenguaje como una llave maestra. Por eso yo no hago preguntas al azar en mis sesiones de coaching con mis clientes. Busco el punto estructural donde el patrón se sostiene. Y ahí aplico una intervención sutil, conversacional pero quirúrgica. Aplícalo contigo mismo esto, o con otras personas. ¿Cómo? Bueno, quiero que pienses ahora en un loop que tengas, ¿sí? En algo que repites y no te ayuda. Piensa en ese patrón, el que vuelve. Ese que se activa cuando ya dijiste esto, yo no lo hago nunca más. Y ahora trata de ubicar dónde empieza, qué dispara ese patrón. Si puedes, trae un cuaderno y ponte a escribir. ¿Qué lo dispara? ¿Qué lo activa? ¿Qué lo llama? ¿Qué lo evoca? ¿Qué haces enseguida? ¿Qué sientes? ¿Cómo sabes que terminó? ¿Termina en algún momento? ¿Dónde comienza? ¿Qué dispara esa reacción? ¿Qué haces después? ¿Y cómo te sientes después? ¿Cómo sabes que terminó? ¿Sí? Al contestar esas preguntas, lo que acabas de recorrer no es un problema, no es una emoción desordenada, es una estrategia mental estructurada. Un patrón con pasos, un programa, ¿sí? Una especie de secuencia que se ejecuta, o mejor dicho, que se venía ejecutando automáticamente. Si te respondes esas 4 preguntas, ya tienes el modelo TOTE personal de cualquier tipo de estrategia. Y si tienes el modelo, ¿sí?, especificado, ya sabes dónde puedes estar interviniendo. ¿Cómo lo sabes? Haciéndote esta pregunta: ¿en dónde está el mayor bloqueo? ¿O en dónde detectas el bloqueo? ¿En qué parte? Con esto ya no necesitas esperar a tener claridad emocional. Solo necesitas precisión estructural. Solo necesitas precisión estructural. En el próximo video vamos a ir más profundo todavía. Porque hay algo que sostiene la estrategia, incluso cuando la identificas, ¿sí?, que es la química que la alimenta. Por eso en el próximo video vamos a hablar de la dopamina, la serotonina, el GABA, y de cómo una pregunta mal formulada puede convertirte en un dealer, ¿sí?, de tu propia adicción. Pero bueno, eso lo vemos en la parte número 2. Y si te interesaría
adquirir mis servicios de coaching, te invito a escribirme a hernanvilaro@pnl2.com.ar. También te invito a que escribas debajo de este video un comentario comentando qué es lo que te pareció el video y también qué videos te gustaría que haga, sobre qué temática, para que los tengan en cuenta y luego los vaya publicando en la zona de miembros. Sí, nos vemos en la parte 2.